Nunca nos dejaremos de conmover suficientemente, nunca nos conmoveremos con más hondura y con más entrañas de misericordia que cuando escuchamos los pasajes del Evangelio donde nos revela la interioridad del corazón de Cristo. Hoy el corazón del Señor revela lástima, la compasión, la ternura, la pena, la dulzura de su bondad y la hermosura de su voz. Hoy el Señor lanza la mirada de su corazón, que no es sino un océano sin playas, y ve a esa humanidad que somos todos, los de hoy, los de ayer, los de mañana, los de siempre, que somos tú y yo, y siente lástima, esa humanidad cansada, desorientada, en búsqueda del sentido de la vida, esa humanidad que continuamente se hace las preguntas más hondas y más verdaderas, que se pregunta por su identidad: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida de cada día? ¿Por qué hago las cosas que hago? ¿Por qué mi vida ha sido como ha sido y no ha sido de otra manera? Y Jesús, al mirar a la humanidad, esa mirada suya termina en sus discípulos y les revela a ellos, no a la humanidad, su honda preocupación. Y les dice: me da pena esta gente. Así lo escuchamos en el relato de San Marcos, los primeros 10 versículos del capítulo 8. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que se queden satisfechos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias y los partió, y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4.000. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fueron a la región de Dalmanuta. A mí me llama particularmente la atención que es a los discípulos, que es a los apóstoles a quienes les revela los secretos de su corazón, a quienes les confía su honda preocupación. Siento lástima de esta gente. Es curioso que el diálogo de Jesús, la conversación de Jesús con la gente, siempre es a través de estos mediadores. Quizá nos ayude a entender mejor la misión del sacerdote. Jesús dialoga con su sacerdote su inquietud sobre las gentes. Y los sacerdotes están tanto atentos al querer de Jesús como al hambre y a las necesidades de las gentes. Los apóstoles no tienen la respuesta del hambre de nadie, porque no son más que unos hambrientos más, como las mismas gentes. Y sin embargo, Jesús les ha escogido a ellos para que con lo poquito que han conseguido, en este caso 7 panes, y no especifica el número de peces, unos pocos peces dice la palabra, Él los va a bendecir con la mirada levantada al cielo y hace el milagro de lo imposible, que con tan poco puedan comer tantos. Pero sin duda que este milagro tiene un profundísimo sabor eucarístico. El sacerdote no tiene
la respuesta del hambre ni el vacío de nadie, pero sí es amigo de Cristo. Y Jesús le susurra al sacerdote como a los apóstoles de entonces, y nos dice a los sacerdotes de hoy: me da lástima de esta gente. Si alguna vez te has preguntado, cuando veas a un sacerdote rezando, ¿qué le estará diciendo Jesús al Padre? Si alguna vez ves al párroco de tu parroquia o cualquiera de los sacerdotes y te preguntas, ¿de qué estarán hablando Cristo y el sacerdote? Pues no lo dudes. Hoy, en la palabra, tienes la respuesta. Jesús le susurra al sacerdote que siente lástima de su parroquia y le dice que no tema, que le dé lo poquito que tiene, 7 panes y un puñado de peces. Que es Él el celebrante. Que la próxima vez que preguntéis ¿quién celebra hoy la misa de 12? No digáis el padre fulano o el padre mengano, que hoy la misa la celebra Jesucristo. Es Jesús el único celebrante, que habiendo escuchado el grito y el hambre de su pueblo, porque eso es de lo que le habla el sacerdote a Cristo cuando le veas rezando y te preguntas ¿qué le estará diciendo el Padre a Jesús? Le está diciendo que mi pueblo tiene hambre. Y le dirá Jesús al Padre, le dirá Jesús a su sacerdote: tengo lástima de esta gente, pero dale tú de comer. Y multiplicará los panes y bendecirá los peces, y se los entregará no a la gente, sino a su sacerdote, para que él le dé de comer. Yo os he enviado, yo os daré pastores para que os den de comer. Dadles vosotros de comer, que siento pena y lástima de esta pobre gente. Mirad, afortunados de vosotros, si sabéis que hoy, que mañana, que cada día de vuestra vida habrá un sacerdote que le habrá dicho a Jesús que su pueblo tiene hambre, y Jesús le habrá dicho que tiene lástima, y le habrá puesto en sus manos panes y peces, su cuerpo y su sangre, la sangre redentora de Cristo y la masa del pan que procede del trigo, en la carne compacta de nuestro Redentor divino. Qué bien lo decía la poesía de aquel amigo mío del seminario y hoy magnífico sacerdote. Sembradores somos, pastores y panaderos del cuerpo de Cristo, portadores de un don muchísimo más grande que nosotros. Y sobrará y habrá de sobra. Y así irán los mensajeros del Señor por caminos y vericuetos, por selvas y desiertos, por caminos de polvo y caminos de lodo, y llevarán el cuerpo bendito y la sangre preciosa de aquel que, llamándonos por nuestro nombre, nos invitó a dejarlo todo en la arada. Benditos nosotros si somos capaces de descubrir en este misterio de amor la lástima, la compasión, la ternura del corazón de Cristo. Y qué precioso es la próxima vez que veas a tu sacerdote de rodillas delante del Cristo del Calvario, la próxima vez que le veas rezando, no hace falta que te preguntes ¿de qué estarán hablando? Que Él le estará diciendo que mi pueblo tiene hambre, y Él le estará diciendo que siente lástima del hambre de su pueblo, y pondrá en sus manos el cálido pan y ese cáliz de vino, el grano que se tritura en el molino, la uva que se pisa en el lagar, cuerpo y sangre, panes y peces,
la vida de Cristo, partida a pedazos, entregada por comida, para que todo el que tenga hambre pueda comer de Cristo y sepa que este pan, que sepa que este cáliz de vino, viene en las manos de su sacerdote.